Amada iglesia, muy buenos días. Este es el día que hizo Dios para que nos reuniéramos a adorarle, a alabarle, a exaltarle, todos con un mismo propósito. Desde casa, desde aquí, todos con un mismo objetivo. Y no hay una mayor razón, iglesia, que no sea decirle a nuestro Dios en este momento que por siempre cantaremos, que en todo momento, que en todo tiempo le adoraremos, que estamos aquí para seguirle sirviendo hasta que Él lo decrete, hasta que Él lo diga, y que somos una generación de gente imparable. Nada nos frena. Por siempre adoraremos a nuestro Rey. Únase, iglesia, con nosotros porque es un día para que el nombre de Dios sea exaltado. Aleluya. Que decirle a nuestro Dios, nuestra atención entera es lo que tú deseas. Dios no quiere poquitos, iglesia, Dios lo quiere todo, todo de nosotros. Y ese es el tiempo de poderlo decirlo, cantarlo, pero recuerden también desearlo. Mi atención entera es lo que deseas.
queremos, Dios. Solo cantar no, Dios, sino adorar, mi Rey. Exaltar tu nombre, oh Dios. Eres el centro de todo, Dios. Y aquí estamos por tu gracia. lo digno que tú eres, oh Rey. Y vamos a entronar tu nombre, Señor, porque definitivamente no hay otro como tú, oh Dios. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció.
Ese decirle a Dios definitivamente, te adoro y gracias por lo que tú has hecho en nosotros, no tiene comparación, no tiene límites. Señor, y ese es el tiempo, Dios, de cantar de tu poder. Le invitamos, iglesia, con esta canción, que usted pueda declarar el poder de Dios y calle la boca del enemigo, iglesia. Ese es su compromiso en este momento. Usted allá en su casa, ¿dónde está? Cualquier dardo del enemigo, lo que le ha dicho, diga al enemigo, lo que le susurre, es el tiempo de usted callar la voz del susurro y solamente creer las palabras proféticas de nuestro Dios, iglesia, porque en Él no hay límites. Es el tiempo de decirte, Dios, no hay temor, yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor. Una y otra vez tengo esperanza.
Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, creo en ti, Creemos que tú vas más allá, oh Rey, que tu amor no tiene límites por nosotros, Dios. Tú seguirás obrando, mi Rey. yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Sabemos que tú lo harás una y otra y otra y otra vez, porque tu poder no tiene fronteras, no tiene límites, tu poder, Dios, no tiene barreras, Señor. Y hoy yo sé que tú has desatado tu poder en cada familia, en cada casa, en cada hogar. Todas las personas que hoy están ahí conectadas con nosotros, yo sé que sintieron lo mismo que nosotros, el tremendo poder de Dios que se desata cuando su pueblo canta en confianza. Dios, y así mismo, Padre, en este tiempo creemos que se desata tu poder a través de la palabra.
haya tropiezo para escuchar tu voz audible, esa voz que va a penetrar a lo profundo de nuestro ser y que nos va a conmover y también nos va a incomodar en aquello en lo que no hemos dado el punto. Pero tú eres un Dios lleno de misericordia, Dios, y así como lo cantamos hoy, Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá. Tu amor no fallará, tu nombre es sin igual, nada te detendrá y todos lo vamos a decir porque todo es posible en ti. Amén y amén. Gracias, Dios. Muy buenos días, iglesia, Dios los bendiga. Hoy se cumplió la palabra que dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Qué gozo poder encontrarnos a través de este medio, aunque sea, pero que todos estamos adorando a nuestro Dios de esa manera especial, con el corazón sincero. Y es que Él es nuestro Padre y Él nos ama poderosamente. Y como nos ha venido diciendo, este amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, hoy el Señor quiere mostrarnos algo especial de ese amor, de ese cariño que Él tiene con nosotros. Y es que Dios desea llevarnos por un camino especial, un camino bonito, un camino hermoso, así como el Padre guía a sus hijos, como nos ha venido enseñando, así como Él es nuestro GPS, como lo veíamos hace 8 días. Hoy el Señor quiere mostrarnos a alguien más que está en medio de nosotros, cerca de nosotros, y tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces vamos a ir a la palabra y vamos a ir a Juan 15:26 en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también en Juan 16:7 dice: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Entonces, el Señor promete algo maravilloso, que es el Espíritu Santo, el cual va a enviar, el cual va a hacer que venga sobre nosotros. Y vamos a mirar que este Espíritu va a estar con nosotros todos los días. Es la garantía que nosotros tenemos. Hoy la palabra la he titulado Mi compañero fiel. Y vamos a mirar a través de las Escrituras por qué Él es nuestro compañero fiel. Así que tomando como referencia estos versículos, la Biblia nos dice que espíritu, a través de el espíritu, corresponde a los términos ruach y neuma. ¿Qué es ruach? Ruach es la respiración, brisa, es una corriente de aire, es un viento, es el espíritu. Ese es el original de espíritu. Pero también tiene otra connotación, que es neuma, que tiene que ver con el espíritu del hombre. Si unimos estas dos palabritas, entonces el ruach, el del Señor, es el mismo aliento de Dios. Es la esencia de Dios que sale, que viene. Y viene ¿a dónde? Al espíritu del hombre, que es la parte que es sensible a ese espíritu que Dios ha enviado. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabrita, podemos ver que Dios desea relacionarse con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y un ejemplo claro está en Génesis. En Génesis nosotros vemos que el Señor, cuando creó a Adán y a Eva, dice que con Adán Él sopló sobre su nariz aliento de vida. Ese soplo es parte de ese espíritu que Dios manda sobre los hombres para que tengamos una vida intensa, una vida diferente, una vida llena del poder de Él. Entonces, aquí vemos cómo esa esencia viene a los hombres, ¿sí? Y cómo Él, a través del Espíritu, Él se mueve.
En estos versículos que leímos inicialmente, que decía que cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Eso lo dijo Jesús. Entonces aquí empezamos a mirar unas características del Espíritu Santo. Hace 8 días el Señor nos decía que Él desea guiarnos. Es el propósito de Él, de guiarnos, de conducirnos, de mostrarnos un camino. ¿Y qué mejor enviado que el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo, digamos que es ese enviado que te va a llevar donde Dios quiere que vayas. Entonces aquí en esa característica dice que el Consolador va a venir a esta tierra y los cual los va a llevar. Y solamente no nos va a conducir, dice que nos va a mostrar la verdad, nos hará entender esa verdad. Pero ¿qué es el Consolador? En el original, en el griego, dice que Consolador es Parakletos, que quiere decir junto a, y viene de otra raíz que es kaleo, que es llamar. Entonces, si vemos esta palabrita Consolador, es alguien que está a nuestro lado, que nos está llamando, ¿sí? Está llamados a estar a nuestro lado. Entonces, el Consolador es alguien que está cerca de nosotros, alguien que está con nosotros. Y esta palabra identifica a un intercesor, a un confortador, a un ayudador, a un consejero, a un abogado. Eso implica ese Consolador. Y es que las personas necesitan un consuelo, el mundo necesita un consuelo, cada uno de nosotros necesitamos un consuelo en cierto momento. Yo diría que siempre vamos a necesitar un consuelo. El consuelo de parte de Dios es el Espíritu Santo. A veces nosotros nos sentimos tristes, angustiados, solos y necesitamos de una mano amiga. Y el Señor hoy te dice, yo envío esa mano amiga. Yo envío esa mano amiga que te va a ayudar, que te va a conducir, que te va a mostrar un camino. Debemos tomarnos, aferrarnos a esa mano amiga. Y es que cuando uno se siente respaldado en algo, cuando uno se siente que tiene a alguien al lado nuestro, eso le genera a uno seguridad, le genera a uno felicidad, tranquilidad, le genera a uno paz, saber que alguien está al lado mío, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que hoy nosotros tengamos claro cómo nosotros podemos tener a alguien confiable, a alguien que verdaderamente nunca nos va a fallar, que va a estar al lado nuestro 7/24. En cada momento podemos tener esta gran y hermosa garantía que Dios nos está dando. El Señor también decía, si ustedes recuerdan la palabra en Juan 16:7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. El Señor mismo decía a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, les conviene. Cuando alguien le dice a uno que le conviene es porque hay una bendición, hay algo que nos va a traer un beneficio. Entonces el Señor nos está diciendo, es conveniente que venga este Consolador, este enviado a cada uno de nosotros, porque hay una garantía y unas cosas maravillosas que quiere hacer Dios a través de este enviado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es disponer para poder recibir a ese enviado y empezar a caminar conforme a esas instrucciones que Él nos quiere dar. Pero bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Hemos hablado del Espíritu Santo, hemos escuchado del Espíritu Santo, pero la misma palabra nos va a llevar a entender quién es el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que para hablar del Espíritu Santo tenemos que hablar de Dios primeramente. Dios sabemos que es el Todopoderoso, que hizo los cielos, la tierra y todo lo que rodea. Por Él subsisten todas las cosas, visibles e invisibles, dice la palabra de Dios. Entonces, el Dios es el grandioso, el maravilloso,
el creador del universo, de todas estas cosas que son inexplicables para la ciencia, Dios las ha formado. Es generador de vida, de parte de Él surge la vida, sale la vida, por Él existimos, dice la palabra también. Dios es fuente de sabiduría, de riqueza espiritual. Ese es nuestro Dios y muchas cosas más que en la palabra nos está mostrando. Quedaría uno corto con describir a Dios, quedaría uno corto con nuestras propias palabras definir quién es Dios. Pero la palabra del Señor sí me muestra esos atributos especiales de Él, los cuales me dejan ver a un Padre amoroso. Padre porque nos hizo, porque nos formó, porque nos creó. El mismo Dios dice que de Dios proceden todas las cosas, de Él proceden todas las cosas. Y miren el amor tan grande de Dios, porque es que Dios envió a Jesús, envió a su Hijo, al único, al unigénito, lo mandó a este mundo. Jesucristo vino porque Dios lo envió. ¿Para qué? Para que nos pudiéramos reconciliar con Él, porque estamos apartados, dice la palabra. Estamos apartados en nuestros delitos, en nuestros pecados y estábamos muertos espiritualmente. Pero Jesús fue enviado a esta tierra para reconciliarte a ti y a mí con el Padre y pudiésemos vivir en esa vida espléndida, en esa vida libre, en esa vida maravillosa que Dios sabe dar. También el Señor, Dios Todopoderoso, dice que envía a su Espíritu. Si notamos en la palabra en Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está hablando Jesucristo, Jesús, antes de ir al Padre. Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces, vemos aquí a un Dios que envía también a su Espíritu a esta tierra, después de que Jesús parte, después de que Jesús sube, después de que Jesús está a la diestra del Padre, dice, ahí es el mismo Dios que va a enviar al Espíritu Santo en medio de esta tierra. Pero también la palabra nos dice, para poder entender quién es el Espíritu Santo, en la Reina Valera, en Primera de Juan 5:7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, si notamos, mis amados hermanos, aquí el Espíritu de Dios nos está diciendo algo especial. Los tres son uno mismo, los tres tienen los mismos atributos, los tres tienen la misma fuente de poder, interactúan en unidad. Es el mismo Dios. Si vemos acá, el Espíritu Santo es el mismo Dios actuando, manifestándose en forma especial sobre la tierra, sobre nosotros. Entonces, vemos allí que los tres son uno solo. Y si vamos a hacer una reseña de cómo el Espíritu de Dios tiene esas facultades, tiene esos atributos de Dios, lo vamos a ver tomando algunas referencias. Entonces, digamos que en la creación, cuando se formaron todas las cosas, en el libro de Génesis nos habla de todo lo que hizo Dios, de cómo formó la tierra, de cómo formó al hombre, de cómo hizo el mar, las criaturas, ahí lo explica muy bien. Dice también la palabra del Señor que allí el Espíritu de Dios también estaba. En medio de toda esa creación, el Espíritu rodeaba. En Génesis 1:2 dice que allí estaba también el Espíritu Dios en medio de toda esta creación. Ahí lo vemos actuando también.
Cuando Jesús fue concebido, cuando Jesús fue enviado acá, pero él fue concebido en el vientre de María, dice que fue por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo opera, de qué forma, cuál es el poder del Espíritu Santo. Dice que a través del Espíritu Santo fue que pasó eso único que no pasará jamás, y era que pudiese el Señor Jesús estar en el vientre de María de esa manera sobrenatural, de que Él pudiera gestarse allí en este cuerpo humano. El Espíritu Santo también dice la palabra del Señor en Romanos en 8:11 que resucitó. Él resucitó a Jesús de los muertos. Miren el poder tan grande del Espíritu Santo. Entonces allí dice también como referencia que Él resucitó a Jesús de entre los muertos. También nos atrae a Jesucristo. Él nos atrae a Jesucristo. Él nos enseña, como lo hemos venido hablando, nos enseña quién es Él. Nos hará recordar las palabras, dice también, de quién es Jesús. Entonces, si vemos este paquete del Espíritu Santo, la forma que Él hace, la forma como Él se conduce, vemos que es un privilegio tener el Espíritu Santo. Es un privilegio grande, es una garantía maravillosa que nosotros podemos adquirir o tener. Pero bueno, si nosotros vemos toda esta abundancia de Dios, esta generosidad de Dios, podemos concluir como dice Romanos 8:31, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Eso es como la certeza, la seguridad, esa paz, esa tranquilidad que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque el que hizo la tierra, el que hizo los cielos, el que hizo todas las cosas está conmigo. Ese es un guardián grandioso, es un guardián poderosísimo, que si está a mi lado, pues ¿por qué voy a temer a las cosas? Porque el que todo lo puede está junto a mí. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Por eso es mi compañero fiel. Y es la invitación que hoy el Señor nos hace, que nosotros podamos ver a ese compañero, involucrarlo en nuestra vida y que Él esté en medio de nuestro caminar. Todas estas cosas suenan muy interesantes, ¿verdad? Pero ¿cómo recibir al Espíritu Santo? ¿Cómo yo voy a tener eso que Dios me está dando? ¿Cómo adquirirlo? ¿Cómo lo voy a hacer? La palabra del Señor me lleva a que miremos algo especial aquí. En Juan 14:15-18, la Nueva Traducción Viviente nos dice, Jesús les estaba diciendo a ellos, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes, dice el Señor. Entonces, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Lo primero que tengo que hacer es aceptar a Jesucristo, porque por eso dice, si me aman. Cuando uno ama a alguien es porque lo conoce, porque verdaderamente entendió, sintió ese deseo de estar con esa persona. Entonces, yo debo aceptar a Jesús. Yo debo aceptar quién es Jesucristo en mi vida. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque Jesús precisamente fue el enviado para conectarme con el Señor, con Dios. Y cuando yo recibo a Jesús en mi vida, en mi corazón, recibo un paquete de salvación maravilloso. Y entre ellos está incluido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
que viene a ser morada en medio de mi vida. Si hoy, tú que me estás escuchando allí, porque muchos se están conectando en medio de estas redes, no has aceptado al Señor Jesús, es el tiempo hoy. Hoy Dios ha dispuesto este tiempo, este espacio único para que le digas: Señor Jesús, hoy acepto tu sacrificio. Creo que tú viniste a esta tierra a morir por mis pecados, a morir por mí y a reconciliarme con Dios. Señor, hoy te entrego mi vida. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, todo lo que yo he hecho de aquí para atrás. Perdóname, Señor. Pero hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte: te acepto. Quiero aceptar eso que tú estás dándome hoy, tu Espíritu Santo. Ven y mora sobre mi vida y ayúdame a entender tu voluntad. Esa es la forma como yo le digo a Dios de corazón: quiero aceptarte a ti. Ese es el primer paso para recibir la grandeza, las maravillas de lo que hace el Espíritu Santo, ese compañero fiel. Y seguimos mirando partes de esta porción de Juan. Dice: cuando yo amo al Señor, cuando yo obedezco, ese amar al Señor implica obedecer su voluntad. El obedecer a su voluntad es agradarle a Él. Y le agradamos a Dios. No hay nada mejor que le satisfaga que nosotros hagamos su voluntad. Entonces, haciendo su voluntad, estamos mostrando que amamos a Dios. Pero dice allí: si yo hago esto, dice que Él nos dará al Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad, nos guiará a entender qué es lo verdadero de la vida, amados, a entender las cosas de una forma diferente, bajo la visión de Dios y no bajo nuestra propia visión. Y dice también: ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Es la promesa y la forma como Dios hace para que nosotros tengamos el Espíritu de Dios. Él ya no se va a ir. Si yo acepto al Señor, creo en sus mandamientos, empiezo a caminar en Él, el Espíritu de Dios viene y hace morada conmigo y me lleva, me conduce. Cuando todos los días de mi vida, dice, haré morada, haré allí una casa. Y dice que no nos dejará huérfanos, no nos dejará huérfanos. ¿Por qué la palabra del Señor me está diciendo aquí: no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes? Entonces, porque muchas veces nosotros nos sentimos huérfanos, muchas veces nosotros nos sentimos que no tenemos un padre, que andamos errantes, que nosotros mismos tenemos el control de todas las cosas, que podemos hacerlo conforme a lo que nosotros queremos, de la forma como nosotros queremos. Y muchas veces nosotros nos sentimos solos. Muchas veces nosotros nos sentimos que no tenemos con quién decirle las cosas, no tenemos un amigo, no tenemos a alguien con quien expresarle lo íntimo nuestro. Aún si tenemos amigos, muchas veces nos reservamos cosas que quisiéramos salir, cosas que en las cuales nosotros no nos gusta de nosotros mismos y no sabemos cómo salir de eso, ¿sí? Entonces el Señor aquí nos está diciendo: ya no los dejaré huérfanos, porque yo soy su Padre, como nos ha venido enseñando. Si tú aceptas a Jesús, yo seré tu Padre. La palabra del Señor dice que Él hará morada en nosotros, que Él estará con nosotros. Entonces hoy es el día especial que Dios ha dispuesto, que si nosotros tenemos dudas, si somos hijos de Dios o no lo somos, tomemos esta decisión de decirle a Jesús: ven, yo te acepto, manda tu Espíritu y que ahora sea tu Hijo, Señor. Esa es la forma como Dios quiere que nosotros veamos. Cuando yo hago este primer paso, cuando yo creo en Jesús y lo acepto, recibo el Espíritu de Dios, vienen una serie de sucesos en medio de mi vida
y que me van a llevar a vivir una vida conforme a ser hijo de Dios. Romanos 8:14 nos dice la palabra en la Reina Valera: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y miremos aquí el enfoque de todo lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos hace 2 domingos atrás qué era eso de ser guiados, de ser gobernados por el Espíritu? Porque nosotros somos Iglesia Reino de Fuego, el gobierno del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Aquí la palabra me dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados. Yo puedo quedarme en la primera parte: acepto a Jesús, creo que me va a dar su Espíritu y hasta ahí puedo quedarme. Pero ahora el Señor quiere que vayamos un poco más allá. Dice, quiere que nosotros nos dejemos guiar por Él. Que ya no hagamos las cosas conforme lo que nosotros siempre lo hacíamos. Si nosotros éramos de los que hacíamos trampa, de los que decíamos mentiras, de los que sacábamos excusas para todo, para justificarnos, ahora el Señor me dice: no, tienes que decir la verdad, tú tienes que perdonar, tú tienes que ser correcto, alinearse a las cosas que tienes que hacer. Sujétate a una autoridad si somos de los que no nos gusta que nos manden. Todas estas cosas son las cosas que Dios quiere conducirnos, cómo quiere llevarnos. Así que nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Debemos dejarnos guiar por Él, por su voz. Y así, dice la palabra, seremos llamados hijos de Dios. Entonces, la invitación que el Señor nos está haciendo es entregarle el control al Señor. ¿El control de qué? De nuestra vida. Muchas veces, cuando yo he querido hacer las cosas conforme como yo he pensado y como yo he querido, a veces resultan terribles. Pero cuando yo le suelto el control, cuando yo le digo: Señor, quiero que tú me guíes en esto, quiero que tú me des la sabiduría si tengo o no tengo que hacer tal negocio, es diferente, porque voy a tener paz, tranquilidad, y pase lo que pase, en medio de esa gestión sabré que Dios, que el Espíritu de Dios está ahí, porque me está acompañando. No estoy dejándolo afuera, lo estoy involucrando, porque es que eso es lo que uno hace con un compañero y más que un amigo, el poderle decir: mira, tengo esta situación, mira, estoy viviendo esta circunstancia. Hablo con él, comparto tiempo con él. Eso es lo que Dios desea a través de su Espíritu Santo, del Espíritu que da vida. Y bueno, para poder tener todas estas cosas, de entregar el control al Señor, tiene que pasar un proceso nuevo en medio de nosotros, y es que yo tengo que nacer de nuevo, debo nacer de nuevo. Y vamos a ir a un ejemplo en la palabra del Señor, en Juan capítulo 3, vamos a mirar la Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 3. Y vamos a ver los versos 5 al 6. El Señor nos va a hablar de Nicodemo. Nicodemo, hacemos una pequeña reseña qué estaba sucediendo ahí. Nicodemo era uno de los fariseos, alguien conocedor de la ley. Jesús estaba haciendo grandes cosas, estaba haciendo grandes señales, estaba hablándole a la gente, manifestando el poder de Dios a través de todos los hechos maravillosos, y Nicodemo tenía la inquietud de hablar con Jesús. Él conocía la palabra, conocía todas las cosas, y había algo que lo inquietaba, que le llamaba la atención. ¿Será que este sí es el Hijo de Dios que tanto habla, que dice? Y tenía como una contradicción ahí en su mente,
tratando de resolver todas esas dudas. Y dice la palabra que un día llegó de noche, se fue, supo dónde estaba Jesús y dice que fue de noche a verle. Y ahí le dice Nicodemo, le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces él comienza a decirle: bueno, tú haces todas estas cosas que ningún otro hombre lo hace, pero eso de venir de Dios, pero pues ahí estaba como enredado el hombre. Y Jesús le dice estas palabras. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo el Señor le está diciendo: mira, es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas en el Espíritu, del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces Nicodemo, a pesar de que sabía tanto, que conocía la palabra del Señor, él no tenía la experiencia del Espíritu Santo. Y es que nacer del agua, la palabra del Señor define al agua como la misma palabra de Dios. La Biblia, el mandamiento que Dios da, las sagradas escrituras reflejan que es el agua. Y dice en 1 de Pedro 1:23, la Nueva Traducción Viviente dice: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Cada uno de los que han escuchado la palabra de Dios, ella misma viene a hacer un efecto en nuestras vidas y viene a mostrarnos un camino, a que nosotros aceptemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y poder vivir una vida diferente. Así que hoy el Señor nos dice: debemos nacer de esa palabra. Nacer de la palabra es escuchar esa voz de Dios a través de estas palabras que quedaron consignadas en la Biblia, aquí en las Sagradas Escrituras. Y a través de ella Él va generando en nuestro corazón ese deseo de conocerle más, hasta el momento donde tú le digas: Señor, sí, acepto que tú hiciste todas las cosas por mí. Pero dice también que es necesario nacer de las aguas y también del Espíritu. Del Espíritu. Y es que nacer del Espíritu, dice la palabra del Señor, que el Espíritu es el que da vida. En Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que ese mismo Espíritu es el que me da esa vida en el Señor, para que comprenda quién es Él, cómo Él me ama y cómo quiere que yo sea su hijo, el que me hace entender, el que me da una nueva forma de ver las cosas, conforme a ¿qué? A su palabra. Entonces, esa transformación de mi pensamiento lo hace el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque cambia el chip que yo tengo, la concepción que yo tengo de Dios, y me lleva a entender su voluntad de una forma especial. Entonces, cuando yo empiezo a ser transformado, cuando mis acciones van cambiando, cuando yo era perezoso pero ahora sé que eso no le agrada a Dios y empiezo a esforzarme y Dios me ayuda para poder ser una persona íntegra, ahí se está dando esa vida en el Espíritu. Eso es la forma como el Espíritu de Dios nos vivifica, nos hace levantar. Entonces aquí a Nicodemo el Señor le decía: era necesario que usted conociera la palabra, sí, pero ahora es necesario que tú tengas una relación con el Espíritu Santo, que te relaciones con Él, que nacieras del Espíritu, que empezaras a vivir una forma de vida diferente. Y es que relacionarnos con el Espíritu Santo lo podemos ver de varias formas. Yo me puedo relacionar con el Espíritu Santo
a través de su palabra. ¿Sí? A través de esta palabra viva, yo me relaciono con el Espíritu Santo, porque cuando yo veo cómo el Señor hace todas estas cosas, cómo le habla a las personas, cómo Él da las promesas, yo puedo ir aceptando cada una de esas promesas y ahí estoy relacionándome con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estoy creyendo a esta verdad. Me relaciono con el Espíritu Santo a través de la comunión con los hermanos, con aquellos que han aceptado a Jesús ya, con aquellos que son parte de hijos de Dios, y yo empiezo a involucrarme con ellos, a relacionarme con ellos. ¿Por qué? Porque estoy viendo la obra transformadora que Dios ha hecho en medio de sus vidas, las cuales me van a ayudar a mí a salir adelante, a creer que hay un Dios poderoso. ¿Cuántos testimonios no hay en el pueblo de Dios de las obras poderosas de Dios que nos ayudan a crecer, a que nosotros crezcamos, a que tengamos una fe, a ver que sí, Dios sí responde, de que Dios sí hace cosas especiales en medio de su pueblo, que Dios no es solamente algo que yo escucho y que quedó allí, sino que es un Dios que se mueve, que está vivo, que está en medio de nosotros. Por eso es importante nosotros relacionarnos con nuestros hermanos, para poder ver los hechos poderosos, para ver cómo ellos han sido transformados y que en esa transformación yo soy parte también. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo. Hay una forma de ver esta relación también, y es que yo me relaciono con el Espíritu Santo a través de la oración y la adoración. Cuando yo le oro al Señor, cuando yo empiezo a entregarle mi vida, es que orar es hablar con Él. Orar es hablarle, decirle cómo me siento, cómo estoy, para dónde voy, qué quiero, porque es mi compañero, está ahí al ladito. Entonces yo empiezo a expresarle todas estas cosas y empiezo a relacionarme con Él. La pregunta que hoy el Espíritu me hace o nos hace es: ¿cuánto tiempo nosotros sacamos para hablar con Él? ¿De qué forma estamos hablando con Él? Si estamos orando, si estamos adorando. Adorando no solamente es cantarle, adorarle es hacer su voluntad, como hoy nos decía el Señor en medio de estas alabanzas, que no sea solamente cantar bonito, sino verdaderamente honrarlo al Señor, honrarlo en medio de todo lo que hacemos, en medio de nuestras acciones comunes y corrientes. Poder agradarle a Él es adorarlo. El Señor, con su Espíritu, dice que el deseo del Señor es hacer morada en nosotros, hacer morada en nosotros. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Entonces aquí es donde Dios empieza a entrar un poquitico más a profundidad en esa relación, a que seamos conscientes de que el Espíritu de Dios está en nosotros, que en nosotros, este cuerpo, la parte visible, vamos a reflejar lo que está dentro de nosotros, y Dios quiere que nosotros reflejemos su Espíritu Santo, porque Él está en nosotros. Dice que el cuerpo de nosotros es su templo, es su morada. Entonces, seamos conscientes de quién tenemos, a quién tenemos, de qué forma. Cuando nosotros cuando somos anfitriones de alguien muy importante, nosotros preparamos la casa, la limpiamos, la cuidamos, tratamos de que todo esté en orden, aún cambiamos nuestro vocablo, ser amables, todo lo bueno que queremos darle a ese anfitrión tan importante que llega a nuestra casa. Ahora bien, tenemos al Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el grande, el más grande de todos, el más famoso de todos, está en medio de nosotros. ¿Cómo lo estamos presentando? ¿Cómo está nuestra casa? Romanos 8:9, ya para ir cerrando, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Entonces, la manera de llevar mi vida, si digo que tengo el Espíritu Santo en mi vida, dice que no vivamos según la carne. No vivamos según la carne, sino según el Espíritu. Entonces es transformar mi forma de caminar. No lo puedo hacer por mis fuerzas, amados. Hay muchas cosas que nosotros sabemos. ¿Quién más que nosotros mismos sabemos lo que se mueve en nosotros? Y a veces queremos salir de nuestras propias condiciones a nuestra manera, y lo que pasa es que vamos a caer nuevamente. Si hay en mí un vicio, la mentira, la pornografía, bueno, cualquiera de ellos, la ociosidad, y yo quiero salir por mis propios medios, puedo que salga una semana, 2 semanas, un mes, y puedo volver a caer porque lo estoy haciendo en mis fuerzas. Pero si yo le digo: Espíritu Santo, sé que esto no te agrada, ayúdame, va a ser diferente, porque Él me va a dar las fuerzas para poder salir de cada una de estas cosas, porque es mi compañero, el que me lleva, el que va conmigo donde quiera que yo vaya, porque acuérdese lo que dice la palabra, nosotros somos su templo, y donde yo vaya, Él estará ahí. Este es el fin de ese compañero fiel. Este es el fin, el ser el dueño y señor de nuestra vida. ¿Para qué? Porque el Señor lo dice así en Isaías 28, 21b. Dice en la Nueva Versión Internacional: para llevar a cabo su extraña obra, para realizar su insólita tarea. Porque es que el Espíritu de Dios no es solamente venir acá, sino que Él va a hacer muchas cosas en medio de mi vida para que sea una persona, un hijo de Dios, que verdaderamente le saque sonrisas al Señor en todo lo que haga. Así que, Señor, gracias te damos por tu Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú, Señor, lo colocaste en esta tierra para que nosotros tuviésemos esa compañía, no sentirnos solos ni abandonados, sino que pudiésemos recurrir siempre a esa fuente de vida. Hoy, Señor, reconocemos que tal vez no te hemos entregado todo el control de nuestro corazón, pero queremos hacerlo con tu ayuda, Señor, porque tú quieres llevarnos por lugares especiales, maravillosos, esos lugares que nadie más nos puede enseñar y mostrar. Queremos, Señor, ser, Padre, impactados por tu Espíritu, que esta semana podamos tener esas experiencias con tu Espíritu, Señor, y aquellos que han recibido hoy tu nombre, tú des testimonio, Señor, de la manifestación tuya, así como lo hiciste en Pentecostés, Señor, cuando estos hombres escucharon y dijeron: ¿quiénes son estos que están hablando estas cosas? Y Pedro se levantó y dijo: porque se ha cumplido la palabra, que el Espíritu Santo ha venido sobre los que han creído en ti, Señor. Y que seas tú también dando esa experiencia a cada una de estas personas que han aceptado el reto y el privilegio de aceptar a tu Hijo, Señor, para recibir toda esta bondad, Padre. Hoy, Señor, estamos agradecidos por tu amor y por tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros para siempre. Amén. El Señor los bendiga, mis amados. Gracias por estar aquí, y porque sabemos que Dios hará cosas maravillosas, porque Él está guiando a su pueblo, a su casa, a ese lugar especial, a conquistar nuestra tierra y a vivir una vida llena del poder de Él. Nos vemos, y que esta semana sea una experiencia especial con el Espíritu Santo. Chao. Te deseo, ven camino.
hace en nosotros. Niños, media hora, corriendito, a buscar los materiales porque tenemos la super clase para nuestros niños del Reino de Fuego Kids. Iglesia, los dejamos con los anuncios y Dios le bendiga poderosamente esta semana. Todos lo decimos, adiós iglesia, muchas bendiciones. Los extrañamos, iglesia.